Hechos 8:26, para la honra y gloria del Señor. Vamos a leer la palabra, Hechos 8:26. Vamos a leer un versículo. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que su letra dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Amén. Vamos a venir en unas palabras de oración, hermano. Yo sé que, Santo, en esta hora te damos gracias, Señor, porque sé que tú eres Dios, Padre, y en tus manos está todo lo que se ha hecho hoy, Señor, y la predicación también, Señor, que seas tú hablando, Señor, que seas tú dando palabras a tu pueblo, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, no lo que yo piense, Señor, ni lo que yo pueda decir, Señor, sino que seas tú, Padre, hablando, Señor, para edificación de tu pueblo, Señor. Aquí estoy entre tus manos, Señor, úsame como un instrumento, Señor, y que seas tú hablando por medio de mí, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú tienes el control de todo, Santo. En tus manos lo estamos, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a predicar en esta preciosa noche bajo el tema obedeciendo a Dios. Gloria a Dios. Es bonito obedecer a Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios que el Señor le habló a Felipe y le dijo que se levantara y que fuera a un camino, a un lugar que era desierto. Si podemos ver nosotros en la humanidad, él dice que él fue a un desierto porque Dios lo llamó a que fuera ese desierto. Felipe pudo haber dicho: ¿qué puedo ir a hacer a ese desierto? Si en ese desierto no hay nada. En ese desierto lo que hay es arena. En ese desierto no puede haber nada. Pero Dios tenía un propósito por la cual le había hablado. Y es bonito cuando Dios nos habla a nosotros y cuando entendemos la voz de Dios, cuando entendemos que es Dios que nos está hablando, que no es alguien más. Porque cuando Dios habla, hermanos, nosotros podemos sentir su presencia, porque Él siempre nos ha hablado. Dice que Felipe obedeció a la voz de Dios y él se levantó. Pero el Señor no le dijo a qué iba a ese desierto. El Señor no le dijo: vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Sino que él solo se fue, pero estando ahí fue que el Señor le dijo. Porque dice ahí la palabra que iba un etíope, dice, leyendo la palabra de Dios. El Señor mandó a Felipe a predicarle a esta persona, a predicarle solo a una persona. Y a veces nosotros, quizás el Señor no nos ha mandado a predicar a multitudes. Con una persona que le prediquemos el evangelio, con esa persona que acepte al Señor, el Señor va a hacer grandes maravillas. Porque a veces pensamos que yendo a la multitud, y yendo lejos, o predicándole a donde hay mucha gente, es a donde Dios se va a glorificar. Y Dios se glorifica quizás en una persona. Quizás Dios lo ha llamado a usted a predicar a algún lugar. Lo ha llamado a hablar de su palabra. Usted no sabe por qué Dios lo ha llamado. Porque por esa persona que acepte, quizás van a haber muchas almas que van a venir a los caminos del Señor. Porque Dios los ha llamado a obedecer su palabra. Dios los ha dado un mandato a cada uno de nosotros, que es predicar su palabra. Porque es bonito cuando Dios los manda a predicar, cuando tenemos el paso libre hacia el lugar a donde Dios nos manda. Porque sabemos que Él va con nosotros, Él lleva Él va en nuestras vidas y Él nos va a dar la fuerza, Él nos va a dar el poder para poder estar en aquel lugar. Pero es complicado, hermano, cuando quizás vamos sin querer ir. Porque hay veces que, bueno, como lo que pasó aquí, podemos ver ahí mismito que a veces Dios va a mandar una persecución para que su palabra sea predicada. Y a donde tal vez Dios ahorita los está enviando a predicar sus palabras, porque si Él los envía es porque Él los va a respaldar. Él nunca los va a dejar solos. Él siempre va a estar ahí con cada uno de nosotros. Pues yo he dicho por mí mismo, por mi persona, cuando a mí me dicen: vas a predicar, bueno, yo me pongo nervioso porque solo Dios sabe
lo que esto es difícil. Pero cuando Dios está con nosotros, Dios nos da palabra. Dios es un Dios de amor. Entonces, es bonito, como decía, que es bonito cuando Dios los manda a un lugar a predicar. Cuando Dios ya tiene preparado el camino hacia a la persona donde vamos a ir a predicar. Pero es difícil cuando quizás hay una persecución como la que hubo aquí, donde dice Hechos, ahí mismo en el 8:3 vamos a ver que quizás ahí iban predicando a la fuerza. No iban predicando porque Dios los había mandado así, vayan, ve a este lado como mandó a Felipe al desierto aquí, que lo mandó a predicarle a un etíope, dice la palabra, ahí está la historia, que le predicó a ese etíope y él dijo que él creyó en la palabra de Dios, pero el Señor ya le tenía preparado el camino. Pero vemos que aquí hay uno que no los había mandado Dios, sino que les tocó. Vamos a leer ahí mismo en Hechos 8:3 dice, y Saulo asolaba y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Dice abajito el 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Como pasó, dice que todos sabemos la historia de Saulo, lo que él era. Él perseguía, dice a los cristianos, él perseguía a la iglesia. Él arrastraba, ahí dice la palabra, a hombres y a mujeres. Él no andaba preguntando si era mujer o era hombre, si era cristiano, él lo arrastraba. Pero dice, y entonces por eso se hizo esta persecución. Y dije que iban predicando por todas las ciudades por donde ellos pasaban, y así se iba regando el evangelio. Y a veces Dios trae esa pequeña persecución para que nosotros quizás salgamos a predicar, aunque no queramos, porque mire lo que le pasaba a la gente aquí. Dice que él tenía la autoridad para meterse a las casas y sacar a quien estuviera ahí y los llevaba presos, y hasta los mataba a algunos, porque dice que él consintió en la muerte de Esteban. Pero es bonito cuando Dios los manda, y a veces nosotros también, Dios los manda a predicar, y Dios no los manda a ciegas, Dios los da direcciones, porque aquí a Felipe le dijo que se fuera hacia el desierto, y le dio por dónde él iba a irse. Entonces así lo mismo Dios, cuando Dios los va a mandar a nosotros a un lugar, Él tiene el medio cómo nosotros vamos a llegar, siempre y cuando Él los mande, que no seamos nosotros sino Él, porque a veces también Dios los manda y los queremos rehusar, como lo que le pasó a Ananías, parece que se llama, gloria a Dios, porque él dice que no quería, cuando el Señor le dijo que se levantara y fuera a un lugar a orar por alguien, y él no quería ir, porque por quien iba a orar era alguien muy peligroso para él, pero Dios ya lo tenía preparado. Vamos a leer aquí ahí mismo en Hechos 9:10. Vamos a leer, gloria a Dios, hasta el 16, creo que, gloria a Dios. Él no quería ir a predicar la palabra, pero Dios ya le había dicho, Dios lo había mandado, Dios le había dicho que fuera, y él no quería. Dice en Hechos 9:10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, y él, amén, Ananías, y él respondió, heme Señor, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas y a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Aquí vemos entonces dice, gloria a Dios, y Ananías, y aún aquí tiene
autoridad, no, por gloria a Dios, no, en el 3 íbamos. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Gloria a Dios. Él no quería ir, porque sabemos quién era Saulo. Ahí atrásito leímos que él dice que arrastraba y metía presos a los cristianos. Ahora iba hacia este lugar, pero ahí sabemos, hemos leído la palabra, creo que Dios lo tocó. Dios lo tocó, pero Dios mandaba a Ananías. Ya Dios tenía preparado el camino, aunque Saulo se llamaba, él hacía lo que hacía, pero ya Dios lo tenía, que lo iba a ocupar, dice, para su obra, lo iba a ocupar era instrumento del Señor Saulo, pero Ananías no quería ir. Y a veces nos puede pasar a nosotros que Dios los manda a predicar, y estamos aquí bien acomodados, estamos bien tranquilos, bueno, quizás con frío, pero eso no quiere decir que nosotros estamos tan difícil pues la vida. Yo sé que hay dificultades, pero Dios los manda a veces a predicar y nosotros no queremos ir, nosotros no queremos predicar al hermano, no queremos dar la palabra que quizás Dios los ha dado, y Dios bendiga a los hermanos pues que Dios los toca y los usa, pero es bonito cuando Dios los manda a nosotros, cuando tenemos la autoridad de Dios, cuando Dios los ha dicho a nosotros, cuando Él es el que nos da esa fuerza, Él es el que los, gloria a Dios, el que los ayuda cada día a seguir hacia adelante. Porque si Él no los manda a nosotros a predicar, nosotros quizás vamos a estar perdidos. Gloria a Dios, nosotros no vamos a poder hacer lo que Dios nos los ha mandado. Porque si Él no los ha mandado, nosotros no podemos hacer nada. Él es nuestra guía. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque cuando Dios nos los manda a nosotros, hermanos, nosotros no podemos hacer nada. Nosotros no podemos ir a donde Dios nos los ha mandado. Tenemos que ir a donde Dios los ha mandado a predicar su palabra. Porque si vamos a donde Dios nos los ha mandado, los puede ir mal. Los puede ir como le fue a esta gente. Quizás ellos andaban predicando el evangelio, pero no se sabe cómo. Vamos a ir a leer unos versículos ahí mismo en Hechos 19, 15. Gloria a Dios. Lo que le pasó a estos muchachos por andar haciendo las cosas sin que Dios ni los conocía, dice la palabra, ni lo conocía. Gloria a Dios. 19, 15. Dice, pero respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús, conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Ve lo que pasa cuando quizás nosotros tomamos las cosas por nuestras propias cuentas, quizás? Cuando Dios no está en el asunto. Porque a veces tenemos el valor de decir que Dios nos ha dicho tal cosa. Y a donde Dios no nos ha dicho nada. Yo creo que Dios habla. Dios habla en nuestras vidas. Pero Dios nos habla conforme a su voluntad. Yo no voy a decir que Dios me dijo tal cosa donde sé que Dios no me ha dicho nada, porque problemas puedo tener aquí. Entonces yo no puedo ir a donde Dios no me ha mandado, porque no voy a hacer nada. Dios no va a estar conmigo. El respaldo de Dios no va a estar aquí. ¿Qué va a pasar? Quizás Dios tenga misericordia de mí, quizás yo voy a quedar mentiroso o algo malo me irá a pasar cuando Dios no me ha mandado, porque vemos lo que le pasó a estos muchachos aquí.
Dice que el mal espíritu le respondió. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Entonces por eso es bonito cuando Dios, como dice que le dijo a Felipe que se levantara y fuera, Dios lo mandó. Cuando Dios nos manda a nosotros, hermanos, nosotros podemos ir con la confianza que Él los va a respaldar. Él va a estar con nosotros en todo tiempo. Él nunca los va a dejar de su mano. Él nunca los va a mandar a ciegas, nunca los va a mandar a un lugar a donde nosotros vayamos a fracasar, porque Él siempre los va a llevar, dice, en victoria, en triunfo, en triunfo. Porque Él está en nuestras vidas, aunque a veces quizás nosotros nos parece que ya no tenemos fuerza, que ya no tenemos esa fuerza como para poder ir a orar por un enfermo. Dios bendiga por los que van a los hospitales a orar. Dios bendiga por aquellos que tienen esa fuerza de que sienten en su corazón ir a un lugar a orar. Porque eso es Dios que lo pone en cada uno de nosotros. Porque yo si no siento ir a orar, por ejemplo, mi hermano Ever está enfermo, pero yo no siento ir a orar por él, yo no puedo ir a ponerle las manos a mi hermano Ever, pero si Dios pone en mi corazón que vaya a orar por esa persona que está enferma y que le ponga las manos, yo sé que Él va a respaldar y Él va a sanar a ese enfermo. Pero si Dios no ha puesto en mi corazón que yo ponga las manos, ¿qué puede pasar? Que más bien la enfermedad que tiene mi hermano se me puede pasar a mí, por ir a donde Dios no me ha mandado. Entonces por eso hay que tener cuidado a veces cuando Dios está en el asunto, Dios los va a respaldar. No va a haber nada que nosotros no hagamos que Él no va a estar con nosotros. Porque Él dice que ha prometido estar con nosotros. Si es cierto, Dios ha prometido estar con cada uno de nosotros, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días va a estar con nosotros. Pero no solo por eso nosotros vamos a hacer cosas que no está en nuestra, ¿cómo se dice? En nosotros hacerlas. Solo porque creemos y pensamos que Dios, como dice que Él va a estar con nosotros, pero porque creemos que Dios está con nosotros, no podemos hacer lo que se nos venga en gana. Tenemos que pedir la dirección a Dios. Tenemos que saber que Dios es el que tiene el control de todo. En una enfermedad, donde sea el problema que nosotros tengamos, Él siempre va a tener el control de todo. Porque cuando Dios nos manda, porque Él va a bendecir ese lugar. Él va a bendecir esa persona a quien Dios ha mandado predicar. Gloria a Dios. Porque el Señor Él no los va a, como les digo, a enviar a ciegas. Él dice también en su palabra que Él prepara, Él capacita para enviar a las naciones a predicar. Porque imagínense lo que le pasó a estos muchachos por no estar en el propósito de Dios. Hermanos, nosotros necesitamos pedir la dirección a Dios en todo tiempo, en lo que vayamos a hablar. Quizás no tengamos tantas palabras como para expresar lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, pero Dios siempre tiene el control de nuestras vidas, porque Dios siempre va a hablarlos a tiempo, dice la palabra, es fuera de tiempo. Dios cuando mira que hay un problema o quizás una dificultad, Dios siempre va a mandar a una persona a hablarle a su vida, para que deje quizás el camino que usted ha tomado, porque es uno que toma un camino pando. No es Dios que se lo traza. A veces uno va bien, pero uno mismo es el que busca para un lado. Porque podemos ver la vida de Jonás también. Jonás lo mandó para Nínive y no, dijo yo voy para Tarsis. Dios lo mandó para un lugar, pero él agarró para otro. Entonces, a veces Dios los puede mandar para hacia un lugar y nosotros mismos, porque dice que Él compró el boleto. No se lo compró Dios para que fuera para Tarsis y Él mismo compró el boleto. Iba para otro lado, no iba para donde Dios lo había mandado. Y vemos lo que le pasó a Jonás por desobediente. Entonces, si nosotros desobedecemos la palabra de Dios, nos puede pasar, quizás no lo mismo que le pasó a Jonás, pero lo va a ir mal. Aquí la palabra de Dios, el Señor los ha dejado muchas cosas escritas para que nosotros no cometamos los errores que quizás cometieron los antepasados. Porque Dios nos ha dado su palabra para obedecerla, para cumplirla. Quizás no la vayamos a cumplir a cabalidad, pero siempre haciendo la voluntad de Dios, no haciendo lo que nosotros queramos hacer.
no haciendo lo que nosotros, lo que pensamos que es de Dios, pues, lo que pensamos que puede ser bueno, porque cuando el Señor cuando envió a este hombre llamado Ananías, ¿va? Que lo envió a orar por Saulo, dice la palabra de Dios que el Señor le dijo que fuera, que no se detuviera porque él era instrumento para el Señor. Y sabemos quién era Saulo, hermano. Ahí acabamos de leer que dice que él arrastraba a hombres y a mujeres, pero Ananías no quería ir, pero mira lo que dice el propósito que tenía Dios con esta persona, porque a veces también nosotros como seres humanos tenemos que pedirle la dirección a Dios, tenemos que pedirle el discernimiento que Dios quiere hacer con nuestras vidas, porque nosotros a veces no entendemos lo grande que Dios tiene. Si por una persona que usted va a ir a un lugar a predicar, por esa persona van a venir quizás miles de almas al conocimiento del Señor. Porque mire quién era Saulo. Saulo desolaba, dice, la ciudad, las casas y todo. Por eso hubo esa persecución. Y cuando Ananías no quería ir, mire lo que dice en el 22, el último versículo. En el 22, 21. Dice, en Hechos 22, 21. Dice, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Esto fue a Saulo, porque a Pablo, porque Pablo también estaba como con miedo. Al principio, porque dice, Señor, yo era perseguidor, dice más atrasito, ahí estaba leyendo yo. Entonces el Señor le dijo que fuera. Vemos lo que pasó después con Pablo. Dice que le dijo que fuera, que él iba a ir y iba a predicar hasta a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Somos nosotros. Nosotros por la misericordia de Dios estamos aquí dándole la honra y la gloria, pero porque Él envía a sus siervos a predicar el evangelio. A veces nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar, pero Dios ya sabe qué es lo que tiene para nuestras vidas. Entonces cuando Dios nos llame a predicar o a algún lugar, que sentamos en nuestros corazones, porque bueno, yo no sé cómo, porque hasta ahorita Dios no me ha hablado a mí, pero yo pienso que cuando Dios pone en nuestro corazón y en nuestra mente a ir a orar por una persona, siento que es Dios que está animándonos a ir a ese lugar. Entonces nosotros podemos ir a donde Dios nos manda. Y sin duda de que Dios va a hacer la obra. Cuando Dios los envía, Él siempre los va a respaldar, hermano. Él nunca los va a dejar de su mano. Entonces nosotros tenemos que obedecer a la voz del Señor, a obedecer lo que Dios los ha mandado. Porque Él es el que nos da esa fuerza para poder estar en sus caminos. Gloria a Dios. Hasta aquí voy a llegar con esta meditación y quiero cantar una pequeña alabanza para